Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace algunos días estaba viendo uno de esos videos que pues te aparecen en tus redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, lo que tengas. Y este video se puso de moda. Personas van a las universidades y hacen preguntas, ¿no? Acerca de qué utilizas, qué quieres estudiar, qué zapatos tienes, de todo. Este tipo de entrevistas, este cuate que las estaba haciendo, iba por las calles y le preguntaba a la gente, a los jóvenes, ¿cuál ha sido el dolor más gacho que has sentido? Y todos estaban compartiendo de cuando se cayeron, de cuando fueron al dentista, de cuando, no sé, se rompieron un brazo. Y aparece un señor más grande y aparece en el video. Era la persona de edad más grande que estaba ahí en el video. Anteriormente le habían preguntado nada más a jóvenes. Y este joven le pregunta al Señor, ¿cuál ha sido el dolor más grande que ha sentido en su vida? Y todos estaban esperando, tal vez cuando se echó de paracaídas, otra vez cuando se rompió un brazo. Todos estaban esperando un dolor físico. Pero este señor de pronto se pone serio y comparte cómo es que después de tomar malas decisiones por mucho tiempo en su vida, terminó alejando a su esposa, a sus hijos, y ahora confesaba que estaba ya grande, prácticamente muriendo solo, distanciado de sus hijos no lo quieren ver, su esposa no lo quiere ver. Y estaba diciendo, bueno, ese es el dolor más grande que he experimentado en mi vida. Este joven que estaba haciendo la entrevista no supo qué hacer y se volvió viral este video porque este joven no sabía qué decir. Este viejo o este hombre cortó con la vanidad de preguntas superficiales y pudo responder cuál había sido uno de los dolores más grandes en su vida. ¿Te acuerdas cuál ha sido uno de los dolores más grandes en tu vida? ¿Te acuerdas de esos días donde vas hacia atrás y reconoces que jamás vas a volver a ser el mismo después de ese día? Y no estoy hablando de cuando te rompiste un brazo, estoy hablando tal vez de sentir esa desilusión,
ese dolor, ese pesar, ese quebranto, y puedes volver hacia atrás incluso con un poco de agonía y recordar que jamás tu vida será la misma. Sabes, en la Biblia tenemos muchos personajes. ¿Te acuerdas de este Abraham que es llamado a subir el monte Moría y sacrificar a su hijo Isaac para demostrarle a Dios que su confianza estaba plenamente en las promesas de Dios, después de atesorar cualquier cosa menos a Dios? Después de ese día, Abraham jamás fue el mismo. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob había estado luchando para arrebatar sus promesas. Jacob había estado pretendiendo ser lo suficientemente capaz de obtener lo que él conseguía cuando quería, pero llegó un día que Dios le quebró la cadera, ¿te acuerdas? Y a partir de ese día, todo su caminar por el resto de sus días fue cojeando. Y me imagino que cada paso que daba este hombre recordaba lo que Dios le había hecho. El punto al cual Dios lo llevó para demostrarle que no era tan fuerte como pensaba, que las promesas que Dios le dio eran incondicionales. Sabes, en este capítulo vamos a ver a dos personas que han sido transformadas por el dolor. Vamos a ver dos personas que son confrontadas por Dios, dos personas que son rescatadas por Dios. ¿Te acuerdas del capítulo 3? Como habíamos visto la providencia de Dios en la injusticia de Asuero, el capricho de Mardoqueo, la ira de Amán y la providencia de Dios. Dejamos el capítulo 3 con un versículo bastante perturbador. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Date cuenta que este capítulo termina con una sensación de intranquilidad. Asuero está comiendo con Amán, todos están tranquilos, mientras toda la ciudad está perturbada por lo que acaba de acontecer. Una vez más vemos la ironía de un rey que no está en control. Es Amán quien engaña al rey, porque no es cierto que el pueblo de Israel se oponía a sus leyes y tenía costumbres diferentes, pero no es que el pueblo de Israel iba en contra de las leyes de este rey. No es cierto que el pueblo de Israel representaba un peligro en la ciudad de Susa. Sin embargo, Amán engaña una vez a Asuero. Asuero una vez más toma decisiones por el consejo de las demás personas. Asuero entrega el anillo real. Amán entonces hace el edicto. ¿Te acuerdas que las suertes cayeron en Pascua? Y la ironía está en que la declaración de muerte del pueblo de Israel se contrapone con la promesa de Dios de rescate, y entonces los lectores nos estamos preguntando quién prevalecerá, el edicto de Amán o la promesa de Dios. La suerte cayó en el día de Pascua. Amán se va a comer tranquilo con el rey. Amán acordó el día, convocó, decretó, firmó, envió. ¿Te acuerdas que habíamos visto que el hombre propone y Dios dispone? Es este Amán que está moviéndose, que está tratando de asegurar sus planes, que con su sagacidad, con su inteligencia, con su confianza en sí mismo, está tratando de conseguir lo que él quiere. Va y asegura sus planes con el rey, declara el día, lo decreta, lo manda a firmar y es algo oficial. Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si el Señor no bendice nuestros planes, ¿no es cierto? Amán
Pobre de Amán, me recuerda a muchos de nosotros, me recuerda en momentos en mi vida cuando me olvido que Dios está en control, cuando vivo afanado, cuando pienso que asegurando, decretando, firmando, moviéndome, puedo asegurar lo que quiero en mi vida. Sin embargo, Dios ha mantenido sus promesas desde el principio. Quiero que veas a dos personajes confrontados por la ira de Dios, por el amor de Dios, y quiero que veas dos personas transformadas. La primera va a ser Mardoqueo, y Mardoqueo va a ser transformado de la angustia a la confianza. Y la segunda persona es Esther. Esther va a ser transformada de la inocencia a la valentía. Van a ser dos puntos muy sencillos. Quiero que veas cómo Dios confronta a su pueblo, cómo Dios transforma a su pueblo y utiliza el dolor para transformarlo. C.S. Lewis alguna vez dijo que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para hablarnos a nuestras vidas. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para hablarnos a nuestras vidas. Y es aquí en estas dos personas cómo Dios está utilizando el dolor y la angustia para transformar a dos personas. Y decimos algo en la iglesia y lo repetimos muchas veces porque no quiero que se te olvide. Dios te lleva a donde no quieres ir para producir en ti lo que no puedes producir por ti mismo. No puedes producir. Dios te lleva a donde no quieres ir para producir en ti lo que no puedes producir en ti mismo. En otras palabras, también te repito esto: Dios es más celoso por tu santidad que por tu comodidad. Dios es más celoso por tu santidad que por tu comodidad. Y vemos dos ejemplos en este capítulo. Fíjate, versículo 1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Así es como empezamos el capítulo 3, ¿sale? Cuando Mardoqueo se enteró, Asuero y Amán están comiendo, el pueblo quedó perturbado. Mardoqueo se entera de todo lo que se había hecho, se rasga las vestiduras, se viste de luto y se cubre de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Imagínate esta escena. Es un hombre angustiado, desesperado, con su ropa rasgada, gritando, atravesando las ciudades. ¿Y qué es lo que ocasionó todo esto? ¿Te acuerdas? Fueron pleitos personales. Fue cuando Amán fue ascendido en lugar de Mardoqueo. Y entonces el rey le pide a todos que se arrodillen ante Amán. Y Mardoqueo no quiere hincarse. Ahora, podríamos tratar de ver a Mardoqueo desde un punto de vista positivo y decir que no se quiso arrodillar por sus convicciones religiosas. Pero eso no me termina de convencer, porque los judíos que estaban viviendo en esta historia, en este lugar, no eran los mejores judíos. No era un ejemplo de la piedad que deberíamos de seguir. Los buenos judíos se habían ido con Esdras, con Nehemías. Estos judíos habían comprometido sus convicciones para poder vivir en medio de los persas sin ninguna dificultad. ¿Te acuerdas que vimos que Mardoqueo le había pedido a Esther que no compartiera su judaísmo? No quería que la gente se enterara que ella era judía. Vemos que Esther entonces se termina casando con un incircunciso. Que Esther está dispuesta, o Mardoqueo está dispuesto a entregar a Esther a un hombre que ni siquiera era parte del pacto judío de las promesas de Dios. ¿Te acuerdas entonces que habíamos visto que en esta historia no vemos esos héroes que los ves desde un punto de vista simplista y puedes decir, bueno, este hombre es totalmente perfecto? Había decisiones que Mardoqueo y Esther habían tomado, que en la ambigüedad de esta historia por lo menos nos dejan ver un corazón confundido. Entonces ahora Mardoqueo no se quiere arrodillar ante Amán. No era porque sus convicciones se lo prohibían,
Porque Mardoqueo vivía rodeado de idolatría. Asuero era la encarnación de Dios, o por lo menos un semidios, y Asuero se postraba ante este rey. Sin embargo, no se quiere postrar ante Amán. Date cuenta cómo Dios en su providencia está incluso en control de estos eventos cotidianos que para uno parecerían que son sin importancia. Un pleito entre dos hombres caprichosos, que este pleito se le sale de las manos a Mardoqueo. Amán entonces termina odiando a Mardoqueo. La ira se encendió en contra de Mardoqueo, la ira de Amán. Entonces manda averiguar a Mardoqueo, se entera que es judío. Aún más, entonces no solo quiere deshacerse de Mardoqueo, sino quiere deshacerse de todo un pueblo. Y vamos hacia atrás. ¿Y por qué pasó todo esto? Por un pleito de oficina, por un pleito de trabajo donde todo se salió de las manos y ahora toma repercusiones globales o nacionales. Date cuenta cómo es que la providencia de Dios está detrás de estos eventos sin importancia, estos eventos cotidianos del día al día que pasan, y los entendemos ya hasta después cuando estamos leyendo el libro. Pero para Mardoqueo fue un pleito de oficina que no se merecía el respeto este cuate porque era un holgazán. Se sale de control. Ahora Mardoqueo está en peligro de ser exterminado. Amán siente odio. Y te acuerdas, algo interesante es que habíamos visto que Amán era de descendencia amalecita. ¿Te acuerdas que habíamos visto la descendencia en el capítulo 2 al principio? Que era descendiente directo del rey Agag. Y entonces veíamos desde el Antiguo Testamento este conflicto que se había visto entre los amalecitas y los israelitas. Te hago una pregunta. ¿De dónde crees que aprendió Amán a odiar a los judíos? Es interesante, ¿no es cierto? Porque estamos viendo esta historia que se está desarrollando en nosotros como espectadores, y vemos que este Amán, al enterarse que Mardoqueo es judío, siente odio por él y ahora quiere deshacerse de todo el pueblo. Pero es interesante, ¿de dónde crees que Amán aprendió a odiar a los judíos? ¿Crees que sería justo decir que aprendió a odiar a los judíos de sus papás? Y que sus papás aprendieron a odiar a los judíos de sus abuelos. Y sus abuelos aprendieron a odiar a los judíos de Agag. Y que Agag le enseñó a los abuelos a odiar a los judíos. Y los abuelos le enseñaron a los papás a odiar a los judíos. Y los papás le enseñaron a Amán a odiar a los judíos. En otras palabras, te das cuenta cómo Amán está reflejando las afecciones de sus padres. ¿Te das cuenta cómo Amán está repitiendo lo que sus papás amaban y lo que sus papás odiaban? ¿Te das cuenta que en esta historia estamos viendo cómo las personas toman decisiones y cómo incluso estas decisiones son influenciadas por las personas que han alimentado el corazón de estas personas? Te hago una pregunta. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos a amar? Sabes, tus hijos van a amar lo que tú amas, y probablemente tú amas lo que tus papás amaron. Tenía un amigo que estaba obsesionado con las carreras de NASCAR y se sabía todas las estadísticas, se sabía todos los nombres de los pilotos, todos los coches. Y este amigo era cristiano, y este amigo usualmente no iba a la iglesia siempre porque las carreras de NASCAR pasaban los sábados y los domingos. Y este cuate siempre hablaba de eso, y a mí me llamaba la atención. Con mis otros amigos le hacíamos burla a este cuate, no, de seguro ya te fuiste a ver las carreras. Pero todo tuvo sentido cuando conocí a su papá. Su papá lo vi prácticamente con una gorra de NASCAR, con una camiseta de NASCAR, y viendo las carreras de NASCAR. Y ¿sabes dónde crees que aprendió el hijo a amar NASCAR? Y no me sorprendería que el abuelo también amara los deportes. Y no es malo, no estoy diciendo, tranquilo, te pueden gustar las carreras.
Lo que te estoy tratando de decir es que no pierdas de vista cómo Amán ha sido influenciado por lo que ha aprendido, por lo que su familia le ha enseñado. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder mostrarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, algo diferente de lo que tal vez nuestros papás nos han enseñado. Amán aprendió a odiar a los judíos de su papá de sus abuelos. Y sabes, hay excepciones en la regla, pero son excepciones a la regla. Amamos lo que nuestros padres o nuestras madres aman. Nuestro corazón es alimentado por las afecciones de nuestros padres, por las prioridades de nuestros padres. Y sabes, 30 minutos de escuelita dominical no son suficientes. No le eches la culpa a la iglesia cuando tus hijos tienen afecciones que van en contra de Dios. Porque 30 minutos de escuela dominical no van a poder arreglar mucho. Porque se van a la casa y conviven con una persona que muestra afecciones que no son muy cristianas. Y el hijo nos ve y aprende y crece. Y después nosotros le echamos la bronca a la iglesia, ¿no es cierto? Y muchas veces entregamos a mi hijo, ya que lo alimentamos de falsas promesas, ya que lo alimentamos de infinidad de ídolos en nuestras vidas, le entregamos nuestro hijo a la iglesia como un problema para ser arreglado por el liderazgo de la iglesia. Pero hermano, tu hijo convive contigo 7 días a la semana. No puedes ocultar tus convicciones a tu hijo. Tu hijo sabe cómo hablas, lo que ves, sabe las prioridades, lo que te angustia, lo que te emociona, lo que te incomoda. ¿Sabes? La realidad es que tu hijo va a aprender a amar al pueblo de Dios o a aprender a despreciar al pueblo de Dios. ¿No es cierto que nos frustramos porque nuestros hijos no están comprometidos a la iglesia? Te pregunto, ¿estás comprometido a la iglesia? ¿Cómo quieres que tu hijo o tu sobrino o tu esposa se comprometa con la iglesia cuando no estás comprometido con la iglesia? Fíjate, Amán entonces desprecia al pueblo de Dios, quiere exterminarlo. Del versículo 2 a 3, entonces Mardoqueo atraviesa la ciudad, está gritando, trata de entrar al palacio real, no puede porque está de luto. Se encuentra con el eunuco de esta Esther y vemos cómo entonces Mardoqueo trata de exhortar a esta Esther. Versículo 12, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: ¿no te imaginas que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos? Esther, ahorita lo vamos a ver, pero Esther le responde que no puede hacer lo que le pide porque va a poner su vida en riesgo. Mardoqueo responde: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Versículo 14, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. Ahora, ¿saben? Los comentaristas aquí no saben si Mardoqueo está chantajeando a Esther. Ponte a pensar en esto, nadie sabía que Esther era judía. Mardoqueo le pide a Esther que guarde el secreto de que es judía. Y entonces ahora Mardoqueo le pide ayuda a Esther, va al palacio real, no lo dejan entrar. Esther manda un eunuco y le dice: no puedo hacer eso porque estoy arriesgando mi vida. Y Mardoqueo le responde: no creas que vas a salir con vida. Te hago una pregunta: ¿cómo es que van a enterarse de que Esther es judía si el único que sabe que es judía es Mardoqueo? Versículo 14, casi una sentencia de muerte. Tú y tu familia, la familia de tu padre perecerán. Y esta es la ambigüedad que el autor nos deja ver. No sabemos si Mardoqueo le está advirtiendo de que es la ira de Dios o la justicia de Dios que la va a alcanzar por endurecer su corazón ante la necesidad del pueblo de Israel. O le está chantajeando y le está diciendo: mira, si no haces esto, se van a enterar que eres judía. Y ponte a pensar en eso. Si se enteran que es judía,
¿qué crees que pase cuando Amán ya ha escrito un decreto? Fíjate, entonces Mardoqueo está angustiado. Puede ser que Mardoqueo le esté chantajeando. Puede ser que Mardoqueo le esté advirtiendo de que Dios la disciplinará o de que Dios se mostrará justo cuando ella no quiere ayudar al pueblo de Israel. Versículo 15. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Date cuenta de esto. Este es un destello de luz en la vida de Mardoqueo. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú, tu familia, la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Mardoqueo tiene un destello de luz y reconoce que la promesa de Dios es ultimadamente irrevocable. Reconoce que si no es Esther, de alguien más vendrá la ayuda. No sé si Mardoqueo entonces está pensando ahora hablar con el rey él mismo. No sé si Mardoqueo está fraguando otro plan, pero le está diciendo a Esther, mira Esther, si no te avientas tú, vendrá la ayuda de otro lugar. Aquí comentaristas están de acuerdo que Mardoqueo está en este caminar de arrepentimiento. Mardoqueo se está dando cuenta que el pueblo del Dios está en problemas porque ellos mismos se lo han causado, pero que las promesas de Dios son irrevocables y si va a venir ayuda del pueblo, ayuda para el pueblo, es incondicional si es Esther o si es otra persona. Entonces le dice, date cuenta, Esther, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La invita, le pide a considerar todo lo que ha tenido en su vida. Todas las experiencias que ha pasado Esther en su vida. El lugar donde se está sentando en este momento Esther. Las cosas que ha vivido Esther durante su vida. Mardoqueo le está diciendo que considere que todo lo que ha tenido y todo lo que ha experimentado son con un propósito. No vaya a ser, Esther, que estás aquí por un plan más grande que tu comodidad. No vaya a ser, Esther, que todo lo que tienes, que todo lo que Dios te ha dado, que todo lo que Dios te ha dejado experimentar sea para un propósito más grande que hacerte feliz. Sabes, muchas veces tenemos este cristianismo bastante egocéntrico, donde oramos que Dios bendiga nuestras vidas, pero la verdad que muchas veces incluso entendemos esa bendición como si nosotros fuéramos el objetivo del plan redentivo de Dios. Y entendemos estas bendiciones como que terminan en nosotros. Y oramos a Dios por un buen trabajo. Y no es malo orar por un buen trabajo, pero sabes, muy pocas veces tenemos la idea de esa bendición dentro del plan redentivo de Dios. ¿Cómo es que puedo utilizar ese buen trabajo para su gloria? ¿Cómo es que puedo utilizar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dejado vivir para un momento como este? Para la salvación de los incrédulos, para la salvación del lugar donde trabajo, para la salvación de mi jefe, para la salvación de la persona que se sienta junto de mí. Muchas veces honestamente oramos a Dios por bendiciones, pero nada más por bendiciones para nosotros mismos. Porque sabes, entendemos el plan de redención como si nosotros fuéramos el objetivo de todo el plan. Como si Cristo no fuera en el centro, si nosotros estuviéramos en el centro y medimos la bondad de Dios, si nos va bien o nos va mal en nuestra vida. Y cada vez que oramos por bendiciones, oramos porque Dios nos bendiga a nosotros y nos bendiga y ya. Pero sabes, te reto a ver desde la narrativa bíblica si Dios alguna vez ha bendecido a una persona con el solo propósito de bendecirla a ella. Me atrevería a decirte que cada vez que una persona bendice, que Dios bendice a una persona, la bendice con el propósito explícito de que esa persona avance el plan redentivo de Dios, bendiciendo a otras personas, dando a conocer el nombre de Dios, cumpliendo las promesas de Dios. En este momento Mardoqueo le está diciendo a Esther que se dé cuenta de eso. Que todo lo que ha vivido, que todo lo que ha experimentado tiene un propósito más grande que el cual Esther esté viviendo dentro del palacio. Date cuenta cómo Mardoqueo entonces está angustiado, termina confiado. Increíble. Ahora Mardoqueo le está diciendo a Esther que
Dios va a rescatar a su pueblo sí o sí, que considere todo lo que ha tenido. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente por un momento como este? Cristiano, te pregunto, todo lo que Dios te ha dado, la educación que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado, la personalidad que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, todo lo que te ha dado, ¿sabías que no es para que te los quedes? ¿Sabías que no, el objetivo de bendecirte no es para que te quedes con todo, sino es para avanzar el plan redentivo de Dios? Para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a los incrédulos, para compartir el evangelio. ¿Quién sabe si no has llegado a tu oficina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no has llegado a esa escuela precisamente para un momento como ese? ¿Quién sabe si Dios no te ha formado como te ha formado para precisamente un momento como este? Mardoqueo está en desesperación, termina confiado, reafirmando las promesas de Dios, animando a Esther. Déjame ver de forma rápida el cambio de Esther, de la ingenuidad al valor. Esther era una mujer ingenua, joven, inocente. Termina siendo una mujer de valor. Fíjate, entonces Esther está viviendo en comodidad, está en el palacio. Dios la ha puesto ahí, ¿sale? Fíjate cómo nos cuenta que Esther está rodeada de criadas y eunucos. Estas criadas y eunucos le cuentan a Esther lo que está pasando afuera. Esther no se ha enterado de lo que está pasando afuera. Fíjate, versículo 3. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había duelo entre los judíos y gran ayuno y llantos y lamentos. Date cuenta, en cada provincia era un dolor grupal, era un dolor nacional. Todos sabían lo que estaba pasando, todos menos Esther. ¿Sabes por qué? Porque estaba en el palacio. Estaba rodeada de sirvientes, estaba rodeada de eunucos. Todos estaban afuera llorando. Ella no se había enterado. Ella estaba adentro del palacio. Esther está aislada a la realidad que está pasando. Esther no tenía muchas preocupaciones. Me imagino que las oraciones de Esther, si oraba en este momento, tal vez era porque hubiera sushi esta noche y no cerraran el local de las hamburguesas, tal vez. Sus oraciones eran bastante superficiales. Sus oraciones eran con un Dios pequeñito, con oraciones pequeñitas que rodeaban a Esther y a su comodidad inmediata. No podía orar más allá porque no sabía lo que estaba pasando más allá. No sabía lo que Dios estaba haciendo afuera. Por eso estaba obsesionada con lo que estaba pasando adentro. No sabía nada. Fíjate, versículo 4. Cuando las criadas y los eunucos de la reina llegaron y le contaron lo que pasaba afuera, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto. Pero él no la aceptó. Es interesante, sabemos que Mardoqueo no pudo haber entrado a la corte de las mujeres. No es que le quiso cambiar la ropa para que Mardoqueo pudiera entrar y platicar con ella. No se podía. Esther estaba recluida con otras concubinas. ¿Te acuerdas que hemos visto cómo era ese proceso? Esther estaba ahí. Mardoqueo no podía hablar con ella. Pero entonces es interesante porque Esther le ofrece cambiarse de ropa. Comentaristas piensan que demuestra la superficialidad de esta mujer en este momento. Ve a un hombre triste y lo único que se le ocurre decir es: no estés triste. Ve a un hombre de luto y lo que se le ocurre es cambiarle sus ropas de luto. No sabe qué decir más allá de lo superfluo, de lo banal, de lo que es cliché. Porque Esther es inocente. Porque Esther es joven, porque Esther es ingenua, ignora la gravedad del problema, no se ha enterado lo que ha pasado porque vive dentro del palacio. Fíjate, entonces Esther manda a llamar a Hatac, que era el eunuco que tenía, averigua qué está pasando por medio de Hatac, y Mardoqueo le dice todo lo que está pasando.
Fíjate, versículo 8 dice, también le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, del edicto de exterminación, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante él, ante el rey, para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Pon atención en esto. Mardoqueo está hablando con el eunuco, no puede hablar directamente con Esther, está hablando con el eunuco. Le dice por medio del eunuco que lleve el escrito y que se lo explique a Esther. Es interesante, porque si me das a mí el edicto, pues yo lo puedo leer, no me lo tienes que explicar. Pero date cuenta cómo está describiendo a una mujer ingenua. Te doy el edicto y explícale lo que significa. No va a entender el edicto. Vaya, no va a entender el dolor que hay afuera, no va a entender lo que dice el edicto. A partir de este día los judíos morirán. Pero date cuenta cómo Mardoqueo sigue tratando de explicarle a Esther o tratando de ordenarle a Esther. No solamente quiere que le lea el edicto, sino que le explique el edicto. Le da la copia del texto para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara. Y fíjate lo que dice, y le ordenara que se presente ante el rey para implorar clemencia. Mardoqueo le está ordenando a la reina por medio del eunuco. ¿No te parece raro que Mardoqueo sigue queriendo darle órdenes a Esther cuando ya ni siquiera está viviendo con él, cuando es la reina? O es un Mardoqueo controlador, o es una Esther bastante aislada de la vida de afuera. Una Esther que se ha acostumbrado a vivir en el palacio, pero no sabe lo que está pasando en el barrio. Le necesitan explicar las noticias nacionales, porque no sabe, no tiene criterio, no le interesa. Sabe lo que dijo Bad Bunny, pero no sabe lo que está pasando en Rusia. Es este tipo de personalidad tal vez. Fíjate, entonces Esther le responde a Mardoqueo y le dice, sabes, no es tan fácil de lo que parece, porque me estás diciendo que arriesgue mi vida y que me presente delante de Asuero cuando ni siquiera lo he visto en 30 días, cuando mi vida está en riesgo porque si me presento sin anunciar me puede matar. Ya rechazó a esta Basti por no presentarse delante de él cuando él lo quiso. Ahora quieres que me presente delante de él cuando él no me pide. Y no lo he visto en 30 días. Date cuenta de lo anormal de esta relación entre Esther y Asuero. No se han visto en 30 días y su vida corre peligro si es que este Asuero no extiende su báculo para dejarla, para perdonarle la vida. Esther, date cuenta, en esto tiene todo que perder. Está viviendo en el palacio, está viviendo de forma cómoda, no se entera de lo que está afuera y no se tiene que enterar, vaya, ni se tiene que preocupar porque no le afecta esto. Ahora Mardoqueo le está diciendo todo lo que está pasando y ponte a pensar en esto, que si esta Esther va y le dice a Asuero que es judía, imagínate lo que puede pasar. Asuero no sabía, se había casado con Esther no sabiendo que era judía. Por lo menos Esther va a exponer su falsedad. O sea, ha engañado a Asuero, ha engañado absolutamente a todos porque ha pretendido que no es judía cuando lo es. Se va a poner en riesgo delante de Amán y el decreto que ha pronunciado. Se mostrará como una falsa, como una mentirosa. Se pondrá al descubierto. Le mostrará a todos los judíos que no es tan buena judía. Imagínate los judíos de afuera que se enteren que la reina que se casó con un incircunciso es judía. Se está arriesgando a todo esta Esther. Es lo que le dice a Mardoqueo. No es tan fácil como piensas, porque si hago esto mi vida corre en peligro. Mardoqueo entonces le dice, mira, Dios rescatará a su pueblo sí o sí. Ponte a pensar si no es que Dios te da todo lo que te ha dado por un momento como este. Fíjate ahora de una mujer ingenua. Fíjate la transformación de Esther. Versículo 15. Esto le envía a Mardoqueo una respuesta.
Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Date cuenta de esto. Esta es la primera vez en la historia y en la vida de Esther que muestra dependencia en Dios. Este es el primer diálogo religioso que tiene Esther. Y no sabemos si es el primer diálogo religioso que tiene durante toda su vida, y probablemente lo es. Date cuenta que este Dios ha confrontado a su pueblo, los ha llevado a un lugar donde no quieren ir para producir en ellos lo que ellos no pueden producir. Date cuenta que los judíos han vivido cómodamente en medio de los persas, sin mucho conflicto, pretendiendo que son persas, viviendo como persas. Llegó el momento en que Dios actúa en su providencia para confrontarlos y ahora tienen que salir como judíos. Y la única forma de sobrevivir para Esther es confesando, identificándose con los judíos, con este pueblo. Fíjate, entonces pide que todo el pueblo ayune por ella. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Reconoce la dependencia de Dios. Reconoce que no lo puede hacer sin Dios. Es la primera señal de piedad que vemos en la vida de Esther. Date cuenta de esto y ya con esto estoy terminando. En el versículo 3 de este capítulo, versículo 4, cuando el pueblo se entera del edicto, fíjate que hay una expresión ahí, dice con ayuno, llanto y lamentos. El pueblo se enteró del edicto y entonces con ayuno, llanto y lamento se angustiaban por el edicto. Estaban viviendo cómodos, se enteraron del edicto y ahora se saben que no son gratos en esta tierra donde habían vivido cómodamente. Es como si Dios los estuviera incomodando. Es como si Dios en su providencia les estuviera poniendo una prueba, una confrontación para que pudieran reconocer una vez más de quién son pueblo y quién es su Dios. Fíjate, esta frase con ayuno, llanto y lamentos aparece, y es la única vez que aparece en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Joel capítulo 2. Y esta frase aparece así verbatim, palabra por palabra, en estos versículos. Cuando dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Ahora te cuento, Joel se escribió antes que Esther. Y Joel era uno de los libros que se leían en el exilio. Fíjate, entonces dice, vuelve hacia mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamentos. Rásguense el corazón y las vestiduras. ¿Te acuerdas cómo Mardoqueo se terminó rasgando sus vestiduras? Rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Fíjate cuando Mardoqueo le dice a Esther, ¿y quién sabe? Tal vez Dios te puso, tal vez estás en el palacio por un tiempo como este. Versículo 14, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí su bendición. Ahora el pueblo de Dios está siendo confrontado y el autor de Esther probablemente está apuntándonos al libro de Joel. Y nos está apuntando, nos está describiendo cómo es que Mardoqueo y cómo es que Esther están moviéndose hacia el arrepentimiento. Están recordando a Dios, están rasgando sus vestiduras o se están arrepintiendo, están mostrando duelo ante esas decisiones que han tomado, están recordando quién es Dios, de quiénes son ellos. Mardoqueo está recordando que la ayuda viene del Señor sí o sí, que Esther puede vivir en miedo o no, pero no te preocupes que Dios es soberano y Dios va a cumplir sus promesas contigo o a pesar de ti. Y sabes, este capítulo es un gran consuelo para mí. Con esto déjame terminar. Es un consuelo para mí porque me recuerda que la confrontación de Dios siempre es para mi salvación. Que Dios está dispuesto a llevarme a donde no quiero ir para producir en mí lo que no puedo producir. Que Dios está dispuesto a extender su mano hasta Persia si es necesario para ir a rescatarme. Cuando vivo cómodo en mi pecado, Dios está dispuesto a confrontarme.
que Dios, su misericordia, que es bondadoso y compasivo, que es lento para la ira y lleno de amor. El Evangelio nos confronta, hermanos, nos confronta a vivir como paganos o como pueblo de Dios, a tomar decisiones en nuestra vida rutinaria, aburrida, en el día al día, a identificarnos con el pueblo de Dios o a identificarnos como paganos, como personas que no conocemos a Dios. Sabes, muchas veces pensamos que lo único que necesitamos es algo para empezar a vivir en obediencia. Y empezamos a pensar, mira, híjole, me muero por vivir fuera de la casa de mis papás, porque sabes, el problema son mis papás. Me muero y ya después cuando lo conseguimos, me muero por tener un buen trabajo, porque sabes, el trabajo que tengo es que me impide y no tengo mucho dinero para ser generoso. Híjole, me muero por tener un buen trabajo. Consigo el buen trabajo y después ahora, híjole, me muero por tener a alguien, porque lo que necesito es a alguien. Tal vez mi problema de afección, mi problema de relaciones personales, mi problema de pecados sexuales, porque no tengo a alguien. Me muero por tener a alguien. Cuando Dios te da a alguien, entonces empiezas a decir, me muero por tener hijos, porque sabes el problema de mi corazón insatisfecho, de mi amargura, de mi enojo, de mi falta de servicio en la iglesia, es porque no tengo una familia. Dios te da una familia y ahora dices, me muero porque mis hijos se salgan de la casa y se vayan a estudiar sus vidas. Y sabes, tus hijos se van de la casa, empiezan a vivir sus vidas y ahora dices, me muero por retirarme, por jubilarme. Porque sabes, el problema es que no tengo tiempo, estoy cansado y si estoy jubilado, voy a vivir para Dios. Te jubilas y en vez de decir me muero por, ahora simplemente estás muriendo. Se te fue tu vida. Has desperdiciado tu vida. Porque sabes que ignoramos que la providencia de Dios se demuestra día a día en decisiones tal vez banales, en decisiones cotidianas sin importancia. Y el Evangelio nos confronta a preguntarnos, ¿me estoy identificando con el palacio del rey? ¿Con la comodidad de este palacio o con el llamado de Dios? ¿Cómo estoy utilizando las bendiciones que Dios me ha dado? ¿Estoy avanzando el plan de redención de Dios o tengo a mi persona como el centro? ¿Estoy viviendo como un Esther inocente, superficial, o como una Esther que está dispuesta a confiar en lo que Dios ha prometido y si muero, que muera? Que Dios ha de cumplir su plan por medio de mí o a pesar de mí. Que todo lo que tengo es dado por Dios para un propósito y ese propósito es más grande que tu comodidad inmediata. Sabes, muchas veces estamos atorados en pecado. Muchas veces nos encontramos en este tipo de decisiones donde Dios nos confronta, donde no nos queda nada más que rasgar nuestras vestiduras, llorar en angustia. Y sabes, lo que me da esperanza en este capítulo es que Dios está dispuesto a alcanzarnos en ese momento. Lo interesante de Esther es que dejó de desobedecer a Dios cuando simplemente ya no podía. Cuando Dios la quebrantó de tal forma que ya no podía tomar otra decisión o la puso en un lugar donde ya no podía hacer otra cosa. Sabes, para muchos de nosotros es así, nos encontramos en pecado tal vez, o endurecidos, o viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Y sabes, si te ha pasado eso, como a mí me ha pasado, las palabras de Joel son palabras que son una promesa para Esther, para Mardoqueo y para nosotros. Rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Podrías clamar a Dios? ¿Podrías rasgar tu corazón y podrías recordar que Él es lento para la ira y grande en misericordia?